Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Las Memorias de un Futbolero. Hoy les traigo un episodio donde vengo a compartirles mis episodios favoritos del podcast Las Memorias de un Futbolero. Ya tenía este podcast poco más de 2 años, 2 años y 8 meses aproximadamente, y creo que es un tiempo suficiente para reflexionar, pensar un poquito el trayecto de este podcast que, que de verdad que me ha traído bastantes satisfacciones, bastantes experiencias, eh, experiencias increíbles, cosas que jamás pensé que iba a hacer algún día. Que si ustedes son seguidores de este podcast, pues se habrán dado cuenta, ¿no? De qué hablo, pues de que he tenido oportunidad de platicar con personas famosas, con otros futboleros muy, muy cultos, pláticas muy interesantes, otras un tanto graciosas, otras de muchas de historia de fútbol, como principalmente es cada uno de los episodios de acá de Memorias de un Futbolero, y que pues venimos a platicarlo, ¿no? Vengo a platicarles a todos ustedes y cómo se dio cada uno de los episodios, cómo empezó este podcast. Y sin más que agregar y extender este episodio, pues así comenzamos este episodio de las Memorias de un Futbolero. Las memorias de un futbolero. Las memorias de un futbolero. Bueno, si no me conocen, soy Quito González, creador de las Memorias de un Futbolero. También debo mencionarles que estamos también en todas las redes sociales, en Facebook, donde ya somos más de 108,000 futboleros, donde está creciendo muchísimo esa red social, donde empezó todo, Memorias de un Futbolero, en Facebook. También pueden encontrarnos en TikTok, donde también estoy compartiendo algunos reels, en YouTube, donde se suben estos episodios del podcast, también algunos YouTube Shorts, también en Instagram, prácticamente en todas las redes sociales, y este podcast también lo pueden escuchar prácticamente en todas las plataformas de podcast. Y miren, para no extender más esta plática, quiero explicarles cómo comenzó el proyecto de Memorias de un futbolero, perdón. Hablando específicamente del podcast. Eso fue por allá del año 2022, si mal no recuerdo, 2022, por ahí diciembre del 21, enero del 2022. Por ahí mi esposa y yo tuvimos un pequeño viaje, perdón, cerca aquí pues vivimos en Baja California, México, y nos dirigíamos camino hacia el Valle del Guadalupe, un lugar pues, muy bonito cerca de Ensenada, Baja California, donde hay pues, viñedos, sobre todo viñedos, degustación ya saben, de vino, comida, un lugar muy, muy bonito, muy agradable. Y pues para este viaje, que era un tanto largo, de aproximadamente 3 horas, pues nos dimos la tarea de llevar algo para entretenernos, ya sea música, algunos playlists, y ella descargó algunos podcasts, unos podcasts que para mí en ese entonces no sabía lo que era un podcast. Ella me platicaba que eran conversaciones de temas, que eran sobre todo podría ser de películas, podría ser de libros, podría ser de medicina, de gente entrevistando personalidades, de muchos otros temas, que yo no sabía que era un podcast, ¿no? Para esto llevamos un podcast que se llama Cinéfilos el Podcast, y que quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Sofía del Papa, una chica argentina a quien no tengo el gusto de conocer, solamente he escuchado su voz, y quiero decirle que ella fue la principal eh, inspiración para yo crear este podcast Las Memorias de un Futbolero. He tenido contacto con ella por Instagram, a quien le envié un mensaje y le agradecí que gracias a su podcast y a de sus compañeros, pues yo me animé a hacer este podcast, ya que su podcast es muy bueno, pues habla sobre cine, me gustó la conversación, me gustó la charla entre amigos, cómo conversan de ese tema y cómo se escucha que ellos son tan apasionados de ese tema, de las películas y sagas como Harry Potter, Toy Story, Pixar,
Star Wars y entre otros temas, muchos otros temas. Y yo le comentaba a mi esposa, yo también puedo hacer eso, yo también quiero hacer eso, yo también quiero hacer un podcast. Y acá, pues acá me tienen 2 años y 8 meses después platicándoles a todos ustedes estas historias. También quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo a Santiago García, quien hace poco me escribió desde Argentina. No recuerdo si fue Buenos Aires, alguna otra localidad allá en Argentina. Pero lo más importante fue que en su mensaje me escribió dándome gracias porque nuestro podcast, Las Memorias de un Futbolero, fue su fuente de inspiración para él crear su propio podcast, el cual se llama Tocuen es un cuento. Y también es un tanto parecido a Las Memorias, donde él también comparte sus experiencias, sus memorias, sus recuerdos de fútbol, porque también el episodio que escuché fue precisamente como el de Estados Unidos 1994, como el que también tenemos acá en las memorias de un futbolero, y que le mando un fuerte abrazo a Santiago. Muchísimas gracias, Santiago, de verdad que esos mensajes pues de saludos, agradeciendo nuestro espacio, de que está muy bueno el podcast, nos motivan a nosotros, a mí personalmente, su servidor Quito González y mis amigos que regularmente venimos acá a platicar para seguir creando contenido para todos ustedes. Y como les comentaba, pues vengo a platicarles de mis episodios favoritos. No puedo empezar este podcast sin mencionar el primer episodio. El primer episodio se trató sobre el Mundial de Francia 1998, que a mi juicio es el mejor mundial de fútbol en la historia. Y tal vez dirán, bueno, pues es que seguramente dices que es el mejor de la historia porque obviamente, pues la nostalgia. Sí, creo que puede influir un poco eso, la nostalgia, pero hay muchos otros factores. Otros factores como los jugadores, los grandes encuentros, la sede, la canción del mundial, los uniformes, ya lo mencioné, los uniformes, el balón, la mascota, grandes goles, grandes plantillas, sobre todo Ronaldo en su mejor forma, Zinedine Zidane, Del Piero, Maldini, Roberto Carlos, en México Luis Hernández, Campos, una infinidad de grandes jugadores de este mundial, hubo en este mundial. Y pues cuando comencé y decidí iniciar este proyecto en formato de podcast, me acerqué con mi hermano Ariel, quien es un músico profesional, compositor y también muy apasionado al fútbol. Entonces decidimos platicar sobre este mundial. Creo que mi experiencia que les puedo platicar sobre ese episodio fue que fue un tanto complicado porque a pesar de que nos gusta mucho el fútbol, de que sabemos un tanto de fútbol, conocemos algunos datos, venir y platicarlo enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara no es tarea fácil. Le agradezco muchísimo a mi hermano Ariel, muchísimas gracias por haberme apoyado en aquel momento a grabar el primer episodio y que lo grabamos desde un teléfono celular porque en aquel entonces había investigado que había formas de grabar el podcast así como si estuviéramos llamando a través de una videollamada o un mensaje de WhatsApp y así se escuchó. Si ustedes lo escuchan, el episodio pues, no tiene la mejor calidad, pues ya tiene, como les digo, hace más de 2 años que lo grabé, pero así es como se empiezan los proyectos y las grandes ideas, ¿no? Pues hay que empezar. Lo más importante es que hay que comenzar. Eh, Curiosamente, es uno de los episodios más escuchados de nuestro podcast. Creo que al día de hoy está en segundo lugar, a pesar de que ya han pasado un poco más de 2 años y siguen escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo. Y eso es pues, algo que me llena totalmente de orgullo y de satisfacción que sigan escuchando ese episodio de Francia 98. Creo que si me voy un poco hacia atrás en retrospectiva, me llena de orgullo escuchar cómo se escuchaba el podcast en ese momento, en cuestión de la fluidez, en la forma como abordamos los temas, en cuestión de la organización, cómo se escuchaba ahora y cómo se escucha ahora, hoy en día. Creo que ha habido un avance muy importante, cada vez se escucha más este podcast y creo que por eso guardo un especial cariño a ese episodio, el de el Mundial de Francia 1998, el primer episodio de las memorias de un futbolero podcast. Vamos a otro episodio que también para mí es muy especial, el episodio en el cual
entrevistamos a Melvin Brown. Melvin Brown, exjugador de la selección mexicana, de la máquina cementera del Cruz Azul, de Jaguares, de Tecos, Jaguares de Chiapas. Es decir, una plática que tuvimos con un exjugador mexicano profesional. Alguien que llegó hasta lo más alto de que se puede llegar acá en el fútbol mexicano, que es pues la Liga de Primera División. No solo eso, también alguien que acudió al Mundial de Corea y Japón 2002 y que nos compartió pues sus anécdotas, cómo fue integrar esa selección, cómo fue jugar una final de Copa Libertadores contra Boca Juniors, aquel Boca Juniors que era el mejor Boca Juniors a mi juicio de la historia, con jugadores como Juan Román Riquelme, con Oscar Córdoba, el Patrón Bermúdez, Chicho Serna, entre muchas otras figuras más que tenía ese Boca, ¿no? Que fueron campeón de la Copa Libertadores 2001. Entonces Melvin nos compartió pues, muchas de sus experiencias, muchas de sus anécdotas cuando empezó a ser un futbolista profesional, las complicaciones que trae ser un futbolista profesional y muchas otras cosas más. Es por eso que para mí es un episodio muy, muy especial. ¿Y cómo se dio ese episodio? Fíjense, curiosamente el acercamiento con Melvin Brown fue a través de Instagram, porque recuerdo que en una noche de Año Nuevo, no recuerdo exactamente el año, ya honestamente ya lo olvidé, pero yo hacía una publicación en Instagram, a la vez en Facebook, y publicaba una fotografía de Melvin Brown encontrándose o enfrentando al Chaco Jiménez. El Chaco Jiménez todavía pertenecía a Boca Juniors, y fue precisamente en esa final de Copa Libertadores donde se enfrentaban, y yo ponía un texto descriptivo de esa fotografía donde decía lo que son las cosas. Un día juegas la final de Copa Libertadores contra Cruz Azul y el otro día eres un ídolo de Cruz Azul. Y yo hacía referencia a esto porque Chaco Jiménez pues, fue un ídolo de la máquina de Cruz Azul. Él tal vez en su vida se imaginaría que aquella vez que lo enfrentó en la final de Copa Libertadores, tiempo después, eh, pues iba a ser un ídolo de la máquina. Y como les comentaba, publiqué esta foto, etiqueté a ambos, al Chaco Jiménez, a Melvin Brown. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Melvin Brown le dio me gusta a mi publicación en Instagram, me comentó que muchas gracias por publicar eh, esa fotografía y que estaría bueno que hiciéramos algo juntos. No se imaginan la reacción que tuve porque yo me encontraba en la cena de Año Nuevo con mi familia, con mi esposa, con mis cuñadas, con amigos, y compartirles en ese momento que un futbolista, más bien, bueno, exfutbolista profesional o alguien del medio del fútbol, había contestado una de mis memorias de futbolero. Me llené mucho de emoción, sobre todo que pues me dio la pauta de escribirle, de platicar con él, y que esa plática en el podcast, pues yo estaba hablando, les digo que finales del año nuevo, bueno, perdón, un año nuevo, tardó aproximadamente 8 meses en concretarse. Melvin es una persona muy ocupada, pues, tiene diferentes actividades, pero quiero mencionarles que Melvin es un tipazo. La verdad que me quedé impresionado con su calidad como persona, su sencillez, su humildad. La pasamos muy bien ese episodio. Eh, no sé, no tengo muchas palabras. Es muy especial para mí ese episodio. Los invito a que vean la entrevista en YouTube o la pueden encontrar también en todas las herramientas, todas las plataformas de podcast. Y nos cuenta cosas muy buenas, muy interesantes. Creo que fue mi primera entrevista con un famoso. También, aprovechando este espacio, pues de que ya estoy mencionando que platiqué con alguien del medio, también he tenido la oportunidad de platicar con Raúl Sarmiento. ¿Se acuerdan del comentarista de fútbol de Televisa Deportes que decía, la pelota está en el fondo, o algo así, ¿verdad? Pues también, mediante Instagram, algún día se me ocurrió contactarlo y preguntarle que si quería venir a platicar conmigo en las memorias de un futbolero, lo cual recibí una respuesta que sí, que sería un gusto. Pasó un tiempecito donde nos estuvimos coordinando, donde estuvimos platicando ahí por chat de que si se podía concretar esta entrevista
Y pasó el tiempo, no recuerdo exactamente si fueron 1 o 2 meses, se llegó el día, eh, la hora y la fecha acordada. Y pues curiosamente ese día Raúl me comentaba que pues, a las 12 del día, ¿no? Nos acordamos para grabar la entrevista. Me comentaba que lo disculpara mucho porque su esposa había tenido un accidente automovilístico, lo cual iba a retrasar nuestra entrevista. Aparentemente todo estaba bajo control, no había sido nada grave, pero quiero destacar el profesionalismo, la amabilidad y la buena atención de Raúl porque a pesar de que tuvo ese percance familiar, él dijo, no, no te preocupes, dame un par de horas y con mucho gusto grabamos esta entrevista. Imagínense la satisfacción de mi persona al platicar con alguien que lo escuchaste narrar durante muchísimos años en la televisión. Probablemente desde que yo era un adolescente o un chico que empezaba por esta afición del fútbol y que yo escuchaba esa narración como decían los goles, de la pelota está en el fondo. Recuerdo mucho narraciones de América, Toluca, de Guadalajara, muchas narraciones en selección nacional. Y él, junto con otros narradores de Televisa, pues ahora ya no están en Televisa, pero como el Perro Bermúdez, como Raúl Orbañanos, como Javier Alarcón, pues obviamente son gente conocida por todos los que somos aficionados al fútbol. Eh, pues nos platicó cosas muy interesantes, como cómo inició su carrera en el fútbol, que intentó ser futbolista profesional, cómo sus papás, qué opinan sus papás de ser comentarista deportivo, eh, cómo también ha vivido experiencias complicadas en viajes cubriendo los juegos de la selección mexicana. Una entrevista muy amena, muy llevadera. Creo que con la experiencia de Melvin Brown, pues ya tenía un poco más de herramientas para poder platicar con alguien así del medio, sin sentir tantos nervios, porque, como les digo, pues no es fácil. Y también la pueden encontrar, les digo, en todas las plataformas. También pues, es una de mis favoritas, sin duda alguna, platicar con Raúl Sarmiento, sobre todo que le da la entrevista a alguien como yo que no me dedico al medio. Yo soy un aficionado más al fútbol como todos ustedes, quien hace todo lo posible por traerles buen contenido, por traerles historias, por narrarles y contarles historias de fútbol, pero las cosas como son, yo no soy un profesionista del medio, pero qué satisfacción fue el haber platicado con Raúl Sarmiento. También, tiempo después o tiempo antes, no recuerdo con exactitud, tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la República, el señor Fernando Fiore. ¿Se acuerdan de él? Yo creo que las personas que vivimos cerca de la frontera con Estados Unidos o personas en Estados Unidos tenemos más presente quién es Fernando Fiore. Fernando Fiore es un presentador de televisión, conductor, animador, entre muchas otras cosas más. Un señor actor, un señor muy talentoso, pero que yo lo recuerdo mucho más porque él tenía un programa el cual se llamaba La República Deportiva. Un programa de televisión que transmitía Univisión, la cadena de televisión en Estados Unidos, que creo que está asociada o de alguna forma es como el equivalente a Televisa en Estados Unidos. Pero todos los domingos transmitían este programa. Yo radico en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, y estamos en frontera a escasos kilómetros, metros de Estados Unidos. Incluso para serles honesto, yo vivía aproximadamente, ¿qué les gusta? A 800 metros, a 1 kilómetro, donde está el muro o el cerco que divide Estados Unidos y México. Por lo tanto, en mi casa llegaba la señal de Univisión de Estados Unidos y de otros canales americanos. Es por eso que yo podía ver la República Deportiva todos los domingos. Y era un programa muy ameno, muy llevadero, con cápsulas y contenido, ¿cómo decirlo? Como muy fresco, muy divertido, porque Fernando tiene una habilidad de empatizar con la gente, con los invitados, de cómo presentar sus programas. Recuerdo que él tenía invitados de lujo, como por ejemplo vi alguna entrevista con José Luis Chilavert, por ahí vi una entrevista con
con Jorge Campos, por supuesto, con el pibe Valderrama, el Diablo Echeverri, el boliviano, que es muy talentoso. Y junto a Rosana Franco y Félix Fernández, el exportero de Atlante, hacían un trío, una tripleta de conductores muy buena. Más aparte de este show de las senadoras, de que él era presidente y que era como una fiesta. Pues tuve la oportunidad de platicar con él y también mi acercamiento fue por redes sociales. Un día cualquiera, como puede ser el día de hoy, me decidí a escribirle a Fernando Fiore. ¿Por qué no? Yo veo sus publicaciones, es muy bueno, tengo muy buenos recuerdos de él, me encantaba su programa, ¿por qué no intentarlo? Eso fue una noche de ¿qué podrá ser? Un miércoles. Escribo: hola Fernando, pues te habla Quito González, te invito a que vengas a platicar con nosotros acá en las memorias de un futbolero podcast. ¿Qué te parece? Espero tu respuesta. Y recuerdo que el día jueves, la madrugada del jueves, me levanté al baño, pues estaba ya dormido. Y por curiosidad, pues ya saben, el vicio de estar ahí viendo las redes sociales y veo mi Instagram y veo un iconito rojo en el cual recibí una respuesta. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que era la respuesta de Fernando Fiore, que me decía que con mucho gusto, que por favor le escribiera a tal medio y que podíamos acordar una entrevista. Le escribí, le escribí un WhatsApp y dije, pues parece que es más cercano, ¿no? La posibilidad de tener una entrevista con Fernando Fiore. Eh, a lo que me sorprendió que en lugar de responderme vía texto, así que como que él es Fernando Fiore, él me llama por teléfono. Entonces entré en un shock porque en ese entonces estaba trabajando de forma remota en un trabajo que tenía anteriormente. Y, ¿Y qué haces? Tienes que contestar, es Fernando Fiore. Contesté: ¿qué tal? Bueno, y ya me dice: ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Fernando Fiore, sus órdenes, ¿en qué lo puedo ayudar? Y yo dije: ¿es la voz de Fernando Fiore? Sí, sí, es la voz de Fernando Fiore. Me presenté, le expliqué que si lo podía entrevistar. Él dice: claro, con mucho gusto. Acá el inconveniente con Fernando Fiore es que me dijo: mira, te puedo dar la entrevista en un lapso de 2 horas, en las próximas 2 horas. Si no es en este tiempo, va a ser muy complicado porque yo estoy preparando mis maletas para irme al Mundial de Qatar 2022. Entonces, imagínense el choque eh, que tuve porque yo me encontraba en horario laboral, no tenía preparado nada, eh, tuve que mover todo, tuve que organizarme, mover mi horario de comida, tuve que sacrificar por ahí otras cosas personales que tenía que hacer, tuve que terminar rapidísimo algunas tareas que tenía en mi trabajo y organizar todo para en las próximas 2 horas preparar mis temas y también conectar todo, mover el micrófono, preparar todo rapidísimo porque tenía en puerta una entrevista con Fernando Fiore. Esta creo que sin duda es una de las más favoritas o la favorita por lo que significa para mí Fernando Fiore, por cómo se dio la situación, porque en ocasiones parecemos que las cosas pueden ser imposibles, inalcanzables, y el mismo Fernando con sus palabras me dijo: soy una persona más. El hecho de que sea Fernando Fiore y que haya salido en televisión no significa que no pueda platicar contigo y platicar de tus memorias de un futbolero que le gustó mucho el concepto, me contó cosas muy interesantes como, por ejemplo, convivir con Maradona. Él estuvo presente en un juego de despedida de Carlos Hermosillo, el goleador mexicano, y en ese partido uno de los invitados especiales era Diego Armando Maradona, así como también Jürgen Klinsmann, el alemán, y entre otras figuras más, ¿no? Pero experiencias de ese calibre. Imagínense platicar de eso con alguien que ha trabajado casi más de 35, 40 años en la televisión. Es algo que me voló la cabeza en ese momento. Ahora, les platico, otro de los episodios favoritos por excelencia es la entrevista que le hice a mi esposa, con quien tengo más de 4 años y medio de casado.
Y ustedes han de decir, bueno, ¿y tu esposa, pues a qué se dedica? ¿Quién es? ¿Es figura? ¿Es artista? ¿Es cantante o qué? Nada de eso. Es maestra, una profesión muy bonita y que lo hace muy bien, que es muy buena, es la mejor maestra. Y, y acá la entrevista, el episodio se llama Me casé con alguien que ama el fútbol. No me gusta el fútbol. Entonces, la entrevista se tornó muy divertida, muy interesante, porque tenía la curiosidad de que ella me contara cuál ha sido su experiencia de vivir con alguien que habla todo el día de fútbol. O sea, sé yo, que todos los días está viendo resúmenes de fútbol, que todos los días está viendo partidos de fútbol, que cuando hay eventos como el del pasado, como este verano, bueno, el pasado mes, que fue Eurocopa y Copa América, el hombre se la pasa viendo partidos de fútbol en la mañana porque hay Eurocopa y en la tarde partidos de la Copa América porque hay partidos de la Copa América. Así, además, como pueden ver en este mi pequeño espacio, en la guarida donde grabo las memorias de un futbolero, pues ya podrán ver que hay algunos objetos como aquel cuadro que me regaló pues mi amigo José Ángel. Por ahí está un cassette de Nintendo 64 con la versión japonesa del International Superstar Soccer, cositas así, balones, revistas de fútbol total, entre más cosas que tengo así, ¿no? Entonces, han de saber que soy una persona muy apasionada al fútbol y que me la paso hablando, buscando estadísticas, curiosidades. Siempre estoy viendo en redes sociales qué compartir con todos ustedes. Y entonces, imagínense qué enfado ha de ser para ella estar soportando a alguien como yo. Y la plática pues fue muy buena porque ella fue muy sincera, qué le gusta, qué otra cosa no le gusta, cómo han sido nuestras experiencias como pareja desde que viajar a la Ciudad de México para ir a ver un partido de fútbol. Está muy interesante porque pasaron cosas muy curiosas. ¿Cómo ves vivir con alguien que juega videojuegos y cuando juega videojuegos son de fútbol? ¿Cómo es vivir con alguien que, pues como les digo, que tiene revistas? Muchas cosas. Seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con este episodio porque estoy seguro que muchos de ustedes son igual de futboleros que yo y también han de hacer sufrir a sus parejas por este tema del fútbol. Este también es mi favorito, le tengo mucho aprecio a ese episodio y acá a mi esposa le doy muchísimas gracias por tenerme tanta paciencia, tanto cariño, tanto amor que no haya explotado en estos años de tanto fútbol. Muchísimas gracias y amor, si estás escuchando este episodio, vienen muchos, muchos años más de fútbol y muchas cosas buenas acá en Memorias de un Futbolero. Otro episodio también muy interesante es el de, platiqué con un amigo, lo puedo considerar un amigo porque hemos tenido algunas charlas, muy buena onda. Cristian, no recuerdo honestamente su apellido, pero Cristian es el administrador de una página que se llama Fútbol Sin Fin. Fútbol Sin Fin, que también es como de página hermana de las memorias de un futbolero, en el cual también comparten datos futboleros históricos, videos, reacciones, opiniones y así. Pero acá Cristian es español, desde Barcelona, España. Creo que es muy importante para mí porque acá Memorias se volvía internacional, Memorias de un futbolero se volvía internacional. Pues teníamos una conversación desde México, Mexicali, hasta Barcelona, España. Imagínense cuántos miles de kilómetros hay, perdón, entre estas dos localidades y sobre todo la zona horaria, la cultura, los diferentes puntos de vista entre cómo piensan los mexicanos sobre el fútbol, cómo piensan los españoles sobre el fútbol. Y esta entrevista está muy interesante porque platicamos el camino de la selección española rumbo a su título de la Copa del Mundo en el año 2010. Platicamos los fracasos de la selección española anteriormente, los triunfos, los logros de la selección española de la Furia Roja en las Eurocopas 2008, 2012, en la Copa del Mundo 2010, en Sudáfrica 2010, los altibajos, todo lo que sucedía en el entorno en España cuando
España tenía la mejor selección del mundo. Esa selección, ya saben, entre combinación de Barcelona, Real Madrid y otros miembros de otros equipos de la Liga Española y también del extranjero, digamos en la Premier League, que tenían algunos futbolistas españoles. Está muy interesante escuchar el punto de vista de un español, porque acá en México ya saben que nosotros somos madridistas a la Madrid, yo soy del Barça, Vizca Barça, pero en realidad la realidad de las cosas es que no tenemos ese sentir como ellos que están ahí en el día a día entre alguien que vive cerca del estadio de Barcelona, pues imagínense, es una perspectiva diferente. Y creo que esto le da un interés mayor al episodio. Está muy entretenido, está muy bueno. También los invito a que lo escuchen. Se llama El camino de la selección española rumbo a su título del fútbol, título mundial de la Copa del Mundo. No recuerdo exactamente. Una disculpa, pero búsquenlo ahí en memorias. Y otro episodio muy bueno también, el de cómo es el fútbol en Japón. Acá, mi amigo Carlos Abraham López, mi amigo de toda la vida, desde que éramos unos chicos jugando fútbol en la calle, hemos mantenido esta amistad durante más de, ¿qué te gusta?, 25 años o más. Y que pues prácticamente él fue el corresponsal de memorias de un futbolero en Japón, porque tuvo la fortuna de viajar a Japón, a diferentes localidades de Japón, entre ellas Tokio, entre ellas una localidad que se llama, no recuerdo, lo voy a buscar, les prometo que se los voy a poner en redes sociales, lo pueden buscar, pero para no hacerlo más extenso se llama La Ciudad de los Supercampeones. Esta camiseta que ven al fondo de este video me la trajo mi amigo desde Japón, ya que viajó a esta ciudad de los supercampeones donde el creador de los supercampeones eh, empezó y nació en esa ciudad al norte de Tokio. Es una localidad, no sé si es una ciudad, no es un municipio, pero hay estatuas de los supercampeones por toda la ciudad. El metro de la ciudad es alusivo a los supercampeones. Captain Tsubasa o Oliver y Benji, como lo conozcan en su localidad. Entonces, Abraham, mi amigo, tuvo la posibilidad de estar por allá en Japón, de conocer esta ciudad, de asistir a la tienda oficial de los supercampeones, que desde allá viajó, desde Tokio hasta Baja California, México. Son más de 3,000 kilómetros, no recuerdo cuántos son, pero desde allá viajó y es uno de los regalos más valorados, más apreciados por mí, porque es la camiseta original de los supercampeones del Newpie, de aquel equipo de Oliver y Benji Price. Y también mi amigo tuvo la oportunidad de asistir a un juego de la J-League, es decir, la Liga Profesional de Fútbol en Japón, y presenciar a dos campeones del mundo. En ese entonces estaba David Villa y también estaba Andrés Iniesta. ¿Cuál está? No recuerdo el nombre del equipo. Bueno, ya me acordaré. Pero bueno, total que imagínense ver la experiencia del fútbol japonés desde cerca, ¿no? Yo creo que nadie tiene como sueño vivir el fútbol japonés de cerca, pero es algo que sin lugar a dudas yo lo haría. Si estuviera en ese lugar, con mucho gusto asistiría a un partido de la liga japonesa y eso nos lo cuenta mi amigo en este episodio del podcast. ¿Cómo es el fútbol en Japón? Otro episodio también muy bueno de acá de las memorias de un futbolero podcast es la entrevista que tuve con Rodrigo Romero. Rodrigo Romero es un mexicano, específicamente de Puebla, y él tiene un récord Guinness. ¿Se acuerdan lo que es un récord Guinness? Es aquel récord donde una, una empresa o una institución se encarga de certificar ciertos acontecimientos históricos o cómo lo podríamos llamar, sucesos que son difíciles de batir, ¿no? Como por ejemplo la rosca de reyes más grande del mundo, la hamburguesa más grande del mundo, el hombre más alto del mundo, el hombre más corto, más pequeño del mundo y así, diferentes récords. Pero este apasionado al fútbol, un saludo a Rodrigo, que le mando un saludo,
tiene el récord Guinness como el mayor coleccionista de balones en el mundo, o de pelotas de fútbol, como le llaman allá en su ciudad, en su país. Y es algo impresionante porque, imagínense, el mayor coleccionista de pelotas en el mundo. No hay nadie más en el mundo que tenga más pelotas de fútbol que este señor. Me dio mucho orgullo platicar con él porque una persona muy amable, una persona muy ocurrente. Me pareció muy genuina su forma de expresarme cómo coleccionó las pelotas, cómo lo sigue haciendo, sus metas de llegar a un nuevo récord Guinness con esas pelotas. Me llevé una sorpresa muy grata porque también no solamente ha tenido la oportunidad de, pues, de ser entrevistado como por TV Azteca, que es una, creo que es un logro para él porque salió en TV Azteca pues mostrando su colección de pelotas de fútbol. Y cuando digo pelotas de fútbol son mini balones, son pelotas de los mundiales, son pelotas firmadas por futbolistas profesionales. Es una colección inmensa, impresionante. Ojalá pronto pueda ir a Puebla y por ahí darme una vuelta en su casa, museo de balones de fútbol. Y, y como les decía, pues tiene experiencias muy buenas, como por ejemplo conoció a Diego Simeone, el Cholo Simeone, conoció a Alessandro Del Piero, cosas así que digo, a veces el buscar las cosas que te apasionan te lleva a otros caminos que tal vez él no imaginaba empezando a coleccionar esta colección de balones de fútbol. Está muy interesante, es un mexicano y está bastante interesante. Me gusta mucho esta entrevista, espero que la puedan escuchar. Y para terminar, una de mis entrevistas, episodios favoritos de acá de las memorias de un futbolero, se llama El día que conocí a un futbolista en persona. Acá el título es meramente un título para el episodio, pero déjenme comentarles que no solamente he conocido a un futbolista en persona. Mi amigo Abraham López, quien les platicaba hace un momento, y yo, pues que les decía, somos amigos de toda la vida, seguiremos haciendo amigos toda la vida. Hemos tenido la fortuna de encontrarnos y de platicar con futbolistas o exfutbolistas profesionales. Como les digo, a pesar de que yo no me dedico a esto del fútbol de forma profesional ni semiprofesional, sino como mero aficionado, pues por alguna razón, en una circunstancia o razón, no sé el cual, pero he tenido la fortuna de encontrarme a muchos futbolistas en mi vida. Conozco en persona a Sague, conozco a Chucho Ramírez, el técnico de la selección ex técnico de la selección mexicana, conozco a Héctor Miguel Celada, el portero del siglo, multicampeón con el Club América, conozco a Aldo Enigris, y así, otras figuras que por alguna razón se han atravesado en mi vida. Salvador Cabañas, el exfutbolista de América, entre muchas otras figuras. Espero seguir conociendo muchas otras más. Yo quisiera conocer a Jorge Campos. Ojalá Jorge Tocayo algún día tengan la fortuna de hablar contigo, al menos aquí por videollamada, y que puedas compartir con nosotros tus memorias y tus anécdotas, que sería para mí un honor y un sueño cumplido si pudiera platicar contigo. Si ustedes lo conocen, si saben cómo contactarlo, por favor, háganle llegar esta entrevista, bueno, este episodio de las memorias de un futbolero podcast, que me pueden ayudar a conseguir esa meta, ese logro, platicar con el buen Jorge Campos, uno de mis grandes ídolos. Y como les decía, está muy interesante porque platicamos dónde los encontramos, cómo los encontramos, cuál fue nuestra experiencia. eh, pues es que es algo inimaginable porque somos dos personas como cualquier otra persona que crecimos en el barrio jugando fútbol, jugando ahí en un lote baldío, en la tierra, que por el esfuerzo de cada uno, pues la vida nos ha recompensado pues con grandes cosas. Hemos tenido la oportunidad de viajar, de prepararnos bien, de estudiar, de ejercer una carrera profesional, que eso pues ha dado la oportunidad pues, de llegar a ciertos lugares, ¿no? De viajar, de estar en lugares donde
donde nos pudimos encontrar con estas personas. Las experiencias son muy gratas, son muy buenas. Eh, este episodio de verdad me encanta muchísimo. Y que también, aprovechando pues de que menciono mucho a mi amigo Abraham López, también hay otro episodio, otros dos episodios que no me voy a extender tanto, pero son muy buenos. Es la historia de la saga FIFA y la historia de la saga de Pro Evolution Soccer. Creo que esos dos episodios también me gustan bastante porque lo platicamos de una forma muy natural como video gamers que somos y que pues contamos desde cuál fue nuestro primer videojuego de fútbol, desde dónde lo compramos, cuál fue nuestra impresión, cuál es el mejor de ellos, cuándo cambió la saga FIFA, cuáles juegos eran los mejores, y así muchas cosas que llenan de anécdotas, de recuerdos, de historias de fútbol a este su podcast, Las Memorias de un Futbolero. Creo que con eso termino mi participación en este episodio de Las Memorias de un Futbolero. No me queda más que agradecerles por escuchar este podcast. Como siempre, los invito a seguirme en todas las redes sociales, ya saben, en Facebook como Las Memorias de un Futbolero, en Instagram. Pueden encontrarme y escribirme directamente a mí, Quito González, como Quito González 12. También pueden encontrarme en YouTube como Quito González 12 y en TikTok como Quito González 12 también. Soy yo personalmente quien responde sus mensajes. Si quieren venir a platicar sus memorias, si quieren venir a contarnos una historia, si quieren venir a participar, a hablar de un tema que les apasiona, escríbanme. Nos podemos poner de acuerdo y podemos platicar en este podcast sobre, ya saben, cosas de fútbol, anécdotas, historias de fútbol, memorias futboleras acá, Memorias de un Futbolero. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast, en prácticamente en Spotify, en todas las plataformas. También el video en YouTube. Y que por favor vayan y sigan mi página en Facebook, que ya somos más de 108,000 futboleros. Recientemente acabo de crear un grupo que se llama Memorias FC, donde ustedes van a poder compartir sus memorias, sus historias, para que no sea nada más yo quien comparte, sino que también ustedes vengan y compartan sus anécdotas. Así es que con eso me despido. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio de Las Memorias de un Futbolero, el podcast donde recordamos lo bonito que es el fútbol. Les saluda a su amigo Quito González. Hasta luego, les mando un abrazo de gol. Saludos.